este tema de Newton se llama aceite fresco. Viva el despertar de Dios en este momento. Diga conmigo, lo recibo y lo atesoro. Estoy firme en la promesa de Dios. Denle un aplauso al Señor. Dice la Biblia por la de Marcos 13. El aceite fresco de Newton. No, porque tengo que buscar el tema. ¿Y por qué aceite? Porque el Padre me dio una palabra después del despierta Chile, en el 23. Me lo mandó a confirmar con dos profetas, uno escribió un libro de él, y me dio instrucciones. Dijo, levantará una nueva, el nuevo pueblo. Me dijo, levantará las vírgenes sensatas. Si usted sabe de las vírgenes sensatas, ¿qué es la diferencia con las otras vírgenes? Ellos tienen una provisión extra de aceite. Y el aceite creció en la persona. Eso es lo que nosotros queremos anhelar en este. Por eso esta canción. Con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré Jesús. Bendito Dios, un aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. De un aceite, piedras y piedras de tu gloria. Aleluya, hasta que el mundo te haga Señor. Aleluya, hasta que el mundo te haga Señor. Más de tu aceite,
Gracias, Padre, este es el día, Señor, que justificaste para que hiciéramos esta convocatoria, Padre. Es vísperas de Shavuot, del verdadero, de cuando tú te derramaste, Señor, y se cumplió la palabra del fuego, que derramarías el espíritu y toda carne, Señor. Ese es el objetivo, Padre, pero para saber que nosotros estamos en posición de recibir, Padre, tenemos que tener clara nuestra identidad, nuestro propósito. Por eso es este taller, Padre eterno. Te damos gracias, gloria, honra, alabanza, eternamente, Señor, porque tú eres Rey, tú eres el que gobierna y aquí nos encomendamos hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Tienen, Marta, comenzamos. Tienen ustedes, todas tienen este cuadernillo, ¿ya? Este para que se lleven para la casita, lo estudien, lo que voy a pasar. Aquí viene casi parte de lo que yo voy a exponer. Hay preguntas. ¿Cómo entramos al entendimiento de quiénes somos con información? Ahí está la información, en la palabra. Pero ¿cómo recibimos para que pase del entendimiento, o sea, de la información, a hacer una revelación? Eso es conocimiento. Es la palabra revelada. El Señor dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es la revelación de la palabra. Y luego viene la acción. O sea, yo recibí información, se me reveló, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Una acción, obediencia. Y ahí es donde muchos fallamos, porque el Padre nos está diciendo: hijo, vente por este camino, y nosotros estamos caminando por este. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es el diseño que Él tiene para nuestras vidas. Mientras más pequeños reciban el diseño original de Dios para sus vidas y no se desvíen, este niño va a ser un adulto completo, va a ser un adulto lleno de satisfacción. ¿Por qué? Porque habrá encontrado la plenitud. La plenitud del ser humano no son las riquezas, no son los trabajos, o bien ¿cómo se dice? El ser famoso. La plenitud del hombre está en saber que encontró el diseño de Dios y camina sobre él. A lo mejor puede ser una cosa muy simple, pero todo lo que haga va a prosperar. Todo lo que haga, él va a sentir el gozo. Y todo lo que hace va a impactar al mundo, que es lo que el anhelo que está en todos los hijos de Dios. ¿Ya? Así que partimos. Identidad. La identidad de un hijo nos lleva a conocer el propósito. Y eso es lo que queremos. ¿Y cómo se logra? Con preguntas. Aquí en Primera de Crónicas dice: todo esto, dijo David, me fue trasladado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles de ¿qué? De un diseño. David, cuando tenía 16 años, fue ungido como rey, pero no asumió hasta que era una persona madura. La madurez, la palabra dice, cuando son niños, no hay diferencia entre un esclavo y el hijo del rey, a pesar que el hijo del rey es dueño de todo. Ambos, siendo niños, necesitan un tutor o un administrador. En cambio, cuando el hijo del rey llega a la madurez, ¿qué es lo que pasa? Él sabe a dónde va, a la silla, al trono, a gobernar. En cambio, el esclavo llega a la madurez y sigue siendo esclavo. Nosotros, este programa se llama De la esclavitud a ser hijos del rey.
que significa que usted gobierna, usted tiene el derecho a cambiar sus circunstancias. Y esta es la clave para nosotros. ¿Cómo salimos de la realidad a la verdad del Padre? Aquí dice, ¿cómo lo descubre? El Padre nos da ideas, pensamientos, nos da pequeñas piezas que son un puzzle por descubrir. Normalmente, ¿cómo se arma un puzzle? Uno comienza por las orillas para hacer el marco. Eso se llama marco profético. ¿Por qué un marco profético? Porque es un diseño que usted va a empezar, me gusta esto me apasiona, yo siento que tengo que ir a hacer esto, pero no me atrevo, no sé si tengo las aptitudes, no sé si tengo habilidades para esto, pero hay un fuego adentro que quiere. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que les dije. Conocer es información, entender es revelación y aceptar es la parte de la obediencia. Nosotros a veces podemos tener el conocimiento, el entendimiento, pero nos cuesta aceptar que somos profetas. Por ejemplo, a mí me costó aceptar que era una profeta, siendo que yo desde niña tenía conexión con Dios y yo vivía entre lo natural y lo sobrenatural. Para mí yo pensaba que todo el mundo vivía así, porque como yo desde chica lo experimenté, entonces yo no sabía que eso era porque Dios me había escogido. Y lo que a mí me pasaba no le pasaba a todos. Entonces yo no encajaba en ninguna parte. Porque todos los demás, a mí de chico pensé que era bruja. Oye, llegó la bruja, no en el mal sentido, sino que era como, tú siempre sabes lo que va a pasar. Tú siempre adivinas que esa persona es mala o es buena. O tú siempre estás, oye, mañana va a pasar tal cosa. Porque yo tenía mis famosos déjà vu. Y para mí eran tan natural, pero para el resto no. Entonces después, uno cuando ya entra en la adolescencia, ¿qué pasa? Que se empieza a sentir bicho raro. Entonces ya no quiere expresar lo que Dios le está diciendo. Se lo guarda para uno y empieza uno a callarse. Cuando es al revés. Es el periodo donde uno sale y se muestra. Pero como la gente no lo va a entender, entonces uno prefiere acoplarse a la mayoría, siendo que Dios no nos llamó a ser como el resto. Somos escogidos. Entonces, para descubrir esto, aparecen las preguntas poderosas. El mundo vive en una rueda de hámster. Yo me levanto, voy a trabajar o voy a estudiar, la mujer se levanta, hace el aseo, cocina, va a comprar, que la preocupación, después llegan a almorzar, después las tareas, después esto, después lo otro, después aquí, y se fue el tiempo. ¿Y cuándo se sienta usted a conversar con Dios y a decirle, Padre, de verdad, tengo 30, 40, 50, 60, ¿esto es todo para mí? ¿Por qué yo tengo un fuego que dice que yo voy a hacer grandes cosas, pero no veo que pase nada? ¿Cuándo nos sentamos así? Cuando pasa una crisis y entonces nos mandan al psicólogo. Y el psicólogo, ¿qué dice? Hábleme, cuénteme de usted. Y él toma nota. ¿Y te parece que está hablando sola con el espejo o mirándose, no sé? ¿No es cierto? Y uno se siente como raro, y de repente el psicólogo le hace dos preguntas y a ti se te abre así. Y al final es como autoatenderse porque lo único que hace el psicólogo son las preguntas clave. Y esas son las que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Vamos a poner un fundamento. Siempre que uno va a entrar en algo nuevo, se pone un fundamento. ¿Ya? Conocer este mundo nuevo. Yo tomé la parte específica del versículo. ¿Sí? Pedir que seamos llenos del pleno conocimiento, información de su voluntad. Sobre todo, ¿no es cierto? Sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? En la palabra. Y discernimiento espiritual. Este es el mejor don, el mejor regalo que nos hace Dios. Y es un arma secreta. Solo que al pueblo de Dios no se le ha enseñado a usarla.
Usted dice, y le daba más de a esta persona y no sabía por qué. Pero ¿cuándo se da cuenta? Cuando ya la traicionó, cuando ya la persona la engañó, cuando ya la persona la golpeó. Con razón, dice uno, me daba mala espina, discernimiento espiritual. El espíritu le estaba hablando que no te juntes con este personaje, no vayas por ese camino, dobla aquí. ¿Cuántos niños, cuántas personas se han salvado de la muerte por hacerle caso al Espíritu Santo? Es que le di una corazonada, dice uno. No, no era la corazonada, era el Espíritu. Es importantísimo. Ese es uno de los mejores dones. Y todos los hijos lo tienen porque tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu quiere guiarte a toda verdad. Entonces, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es la piedra angular? ¿Quién es la plomada con la que se debe armar un edificio? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Él es el que murió en la cruz. Él estaba antes de la fundación del mundo con el Padre, diciendo lo que iban a hacer. Usted fue pensado antes de la fundación del mundo, lo dice su palabra. Eso es el fundamento. Esto es la verdad, aunque el mundo le diga otra cosa. Aquí vamos a ver quiénes somos para el Padre. No lo que dice papá, lo que dijo mamá, lo que dicen mis hermanos, ni lo que dice el profesor, ni lo que dicen mis amigos. El mundo. No puede determinar el mundo quiénes somos. Nosotros tenemos una identidad, un ADN espiritual. El Padre Celestial dice que nos escogió. Primeramente somos escogidos. Así que usted no es nada uno del mundo. Usted es un escogido. ¿Para qué? Dice, escogido en Él. O sea, en Yeshua. Cuando usted creyó en Jesús, que era el Hijo de Dios, y dio ese paso de fe, usted fue santificado, ¿verdad? Apartado. No es tanto el pensamiento católico romano por todo. No. Santificado significa apartado. Y fue justificado. ¿Por qué? Porque dice, sin mancha. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? ¿Cómo nos destruye el enemigo? Ah, pero que tú cometiste tal pecado. Ah, ¿te acuerdas cuando tú le fallaste a Dios? Ah, pero si tú, ¿quién eres tú? Es la primera pregunta que hace Satanás cuando nos quiere atacar. ¿Y tú quién eres? Y se lo dijo a Jesús. Ah, no eres el Hijo de Dios. O sea, puso en duda quién era. Ese es el primer ataque a todos los hijos de Dios. ¿Y tú quién eres? Y si quería hacer esto grande para el Señor, ¿y qué? Identidad. Ataca nuestra identidad. Dice, esto está en Efesios 1:4. Después él dice que nos creó a imagen y semejanza. Todo el mundo piensa que la imagen refiere al cuerpo que uno tiene. No, la imagen es a sus dones, a su carácter, a su infinito y eterno ser. A esa imagen conocida, a esa semejanza. ¿Por qué? Porque Jesús no se olvide que es un ser humano, igual que nosotros. Él nació igual que nosotros, vivió igual que nosotros, solo que la diferencia es que Jesús traía claro cuál era el diseño. Por eso Él nos extravió. Y por eso nosotros nos perdemos. Porque cuando uno es niño, trae claro el diseño. Pero en la adolescencia se pierde. ¿Por qué? Para no ser distinto, uno quiere ser igual que el otro. Ahí está donde gana cuando la conoces. Por eso hay que mantener eso especial que tienen los niños. Ayudarlos en la adolescencia. No permitir que entren al rebaño, sino que sigan y fortaleciéndole ese discernimiento espiritual. Entonces, dice en Génesis 1:27, que Él dice, la palabra dice que Él creó por lo que habló. Él, al hablar, Él creó. Pero nosotros, va más allá. El diseño está cuando usted piensa. Porque si usted piensa, sí, yo puedo hacer esto que el Señor me está diciendo, pero hay algo en usted que por detrás va y le hace mucho el piso, usted no va a saber de ese jarte de líquido. Tiene que pensarlo, tiene que sentirlo y tiene que actuarlo.
Este es el modo de manifestar. ¿Por qué Jesús manifestó lo que él decía que era? Y caluroso, y el mar se calmó cuando estaba en tempestad. Mire, hermano, yo un día le dije al Señor, oye, a ver, si Jesús pagaba el tiempo, yo tuteo a Dios. Esa es mi manera de hablar. ¿Por qué? Porque yo tuteo a mi papá. O sea, yo no trato de usted camuflado. Pero yo digo, oye, papito, es un tuteo, ¿por qué? Porque es algo cercano para mí, no es un papá de acá. Entonces, para mí, Dios también yo digo, Señor, si Jesús pagó los vientos, ¿por qué yo no? Te dijo que yo iba a hacer lo mismo y aún cosas mayores. ¿Y sabe qué comencé a hacer? Me acuerdo que ese año había sequía y yo empecé a decirle, Padre, no ves caer el agua, yo quiero lluvia, quiero por antes. Ese año, en mayo, junio, llovió de una manera en todo Chile, llegó hasta el norte. Cuando íbamos a ir a Miami nos dijeron, no, qué tiempo de acá, y toda la cuestión. Y nosotros, yo empecé a al padre, nosotros vamos a Miami, quiero el tiempo bueno, quiero esto, quiero lo otro, quiero así el clima, no quiero pasar frío, no quiero mojarme. ¿Usted cree? Estábamos dentro del hotel, llovía que se rompía el cielo. Salíamos porque iba a parar, paraba, salía el sol. Hasta fuimos a la playa. Porque nosotros tenemos, cuando usted entiende que tiene un poder dado, usted empieza a caminar de manera diferente. Usted puede cambiar la realidad por la verdad de Dios. Y eso está en nuestra mente. ¿Dónde habita el Padre? En la mente del ser humano. Ahí usted escucha la voz buena y la voz mala. Los dardos del enemigo, que son flechas, pensamientos, que si usted lo anida, perdió. Ya ganó Satanás. Ya. Entonces, vamos a ver. En la mente está el huerto, el Edén, el reino. ¿Ya? ¿Y qué nos mandó a hacer el Señor? Ahí hay una orden en Génesis que todo el mundo se pasa por ahí. Dijo, fructifica. Nosotros tenemos que fructificar todo lo que pasa con nuestras manos, porque Él nos bendijo con la fructificación. Y nos dijo, multiplíquense. Pero solo como persona, solo trayendo hijos, o multiplicar el reino. El Señor fue, dio gracia, ¿verdad? Multiplicó el pan y los peces. Él multiplicó algo físico. Él transformó el agua en vino. Hizo una cosa imposible para nosotros. Y más encima, un vino de la mejor calidad. Entonces, usted puede transformar lo natural en lo espiritual y lo espiritual en lo material. Pero necesita ser un pensamiento, emoción, acción. ¿Ya? Eso está, nosotros en Génesis 1:27. Y acá, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? En Jeremías 1:5. Con esa palabra, a la gran mayoría de los profetas nos va a hablar. Pero cuando yo un día estaba leyendo, preguntando, ¿quién soy yo? Porque me hizo la pregunta hace poco. ¿Y por qué? No me entendí, pero yo no contesté. La verdad. Porque yo dije, yo siempre he sabido que yo soy alguien especial para Dios. Yo me pedía la enfermera especial para Dios, la regaló. ¿Por qué? Porque yo pedía y se lo otorgaba. A mí me decía, oye, tú naciste estrella bajo una gran estrella. Yo le decía sí, porque hay otros que nacen estrellados. Yo nací bajo una gran estrella. Y yo eso era así. Yo lo decía y pasaba. Pero un día yo leyendo esto, las letras, y como que la palabra saltó a mí, se impregnó en mi espíritu. Y entendí, porque dice, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Te había destinado a ser profeta a las naciones. Y aquí la palabra nación se interpreta como persona y como ciudad o país. Tiene las dos interpretaciones. Entonces, con eso nosotros
Cuando esto, que yo lo tenía como información, yo me conocía esa palabra, pero no se me había revelado. Cuando pasa de información a conocimiento y se me revela, porque la palabra saltó y se metió en mi ser, entonces yo dije, oh, wow, soy profeta para el Señor. Pero después vino el periodo de aceptación, que no es automático. Bueno, en algunas personas, cuando Dios lo requiere, es automático. Yo viví un proceso para aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo decía en mi casa, oye, el Señor me dijo que soy su profeta. ¿Se entiende? Porque los primeros que nos van a mandar bien lejos es la familia. Porque dijo el Señor que nosotros no había profeta en su casa. ¿Se cumple eso? Absolutamente. Entonces, aquí vamos a ver, ¿qué dice la palabra que somos? En Juan 1:12 dice somos hijos. Lo primero que somos es hijos. Luego somos ciudadanos de qué? De un reino. Luego dice en 2 Corintios, dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son estas nuevas. Esto es lo que mejor debemos nosotros aplicar constantemente en nuestra vida. Porque usted día a día va cambiando, día a día. ¿Por qué? Porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de transformación en transformación. Entonces, ese es ese versículo en el que más debemos decir, somos una nueva criatura. Todos los días las cosas viejas pasaron, ya no corren. Ahora yo decido con el Padre qué voy a hacer. ¿Cuál es mi diseño para cumplir? Y aquí dice, somos ministros de la reconciliación. Cuando un pastor le venga y le diga, ¿y usted, hermano, quién es? Bueno, primero dice la palabra que soy un ministro de la reconciliación. Este es para todos los que son hijos. Aquí nadie queda exento. Todos. Luego somos embajadores. ¿Usted sabe el poder que tiene un embajador? Piense en Estados Unidos, que es el mejor, el más fuerte de los países. Usted como embajador, ¿qué pasa? Trate de entrar a la embajada de Estados Unidos sin invitación. Trate de contactarse con el embajador sin... Él tiene seguridad. El mensaje, a pesar que no es su país, el lugar donde esté la embajada, no se cuadrante está rodeado. Cámara, policía, efectivos de seguridad, todo. ¿Quiénes son nuestro ejército personal? El Hijo de Dios tiene ángeles. Y los ángeles no son chiquititos. Los ángeles miden como 3 metros y se hacen sus alas, le vienen un canto más. Y tienen unas espadas de fuego de este poco, para los que no la hayan visto nunca. Y ese es el que anda con usted. Usted se mueve allá, el ángel es porque es un guardia de seguridad. Es el PPI que tenemos nosotros. Y no tenemos uno, tenemos muchos asignados. Dice que hay carros de fuego, que hay, tiene ángeles que son los que lo vienen a cuidar, y tiene ángeles que le traen mensajeros, y tiene ángeles que son los que pelean. Entonces, tenemos todo eso, ¿por qué? Porque somos embajadores de un reino, y tenemos que establecerlo en la tierra. Luego dice en 1 de Pedro que somos un linaje escogido, porque usted no es solo hermano, usted puede estar solo aquí, pero usted es parte de un pueblo, es parte de un cuerpo, y somos un linaje escogido. Somos sacerdotes reales. ¿Por qué? Porque dice que bajo el orden de Melquisedec, ahora no hay niños, no hay ancianos, no hay hombres, no hay mujer, ahora todos son sacerdotes. Por eso que en Apocalipsis aparece la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Leví ya no se requiere una tribu específica sacerdotal, porque ahora ya hay un sacerdocio real. Todos los hijos del reino son sacerdotes reales. Usted puede ministrar delante del Señor tranquilamente y entra por Yeshua. Y luego somos una nación santa. Cuando la palabra habla de Israel y dice, bendice a Israel porque serás bendito.
maldice a Israel y serás maldito. ¿De quién está hablando? De la nación santa. No del Israel que está allá, que uno le llama a los judíos. No está hablando de ellos, está hablando de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, porque dice, estate siempre orando, sin cesar por Israel. Usted está orando por todos los hermanos de fe que hay en el mundo. Ese es el Israel por el cual oramos. Y en Génesis 1:28, cuando le dije que nosotros teníamos que gobernar, ¿verdad? O administrar, porque un gobernador es uno que administra un territorio. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos sojuzgar. Nosotros somos, dice, en los postreros días levantaré otra vez a mis jueces. ¿Y quiénes son los jueces? Los que ven las causas de los hermanos. Porque Pablo les dice, ¿por qué ustedes van a jueces y abogados del mundo, siendo que ustedes tienen jueces y un abogado real? ¿Por qué vamos al mundo a buscar solución a nuestros problemas si tenemos que buscarlo con el Padre y con el Hijo? Abogado tiene, si te equivocas. Tenemos un abogado y el juez es el Padre. Entonces, nosotros, si Él es juez y es abogado, ¿nosotros qué somos? Si somos hijos de Él, también somos jueces. No para juzgar a la persona, sino para juzgar las acciones de las personas. Por ejemplo, nosotros nos levantamos contra el gobernante que tenemos en este minuto, pero no es contra la persona de la religión, sino contra el espíritu, las potestades y lo demás que está sobre él gobernando. El aborto es algo que ellos quieren imponer como ley, libre, es asesinar, y eso está en la palabra, que no se puede. Entonces, ¿quién está trayendo eso a través de esa persona? Entonces nosotros nos levantamos como jueces a proclamar su palabra. Salmo 149 en el 8 que dice, ejecutar el juicio es la honra. Imagínense, es una honra de los santos. Nosotros tenemos que hacer que ese juicio está escrito, no lo estamos inventando, está escrito, lo tenemos que llevar a cabo. Entonces, a usted le queda claro todo lo que usted es y lo que usted representa. Y con eso, hermanos, se les quita el menosprecio. Nadie más, cuando tiene claro su identidad, usted no vuelve a ser pisoteado por nadie. Usted no vuelve a decir, no soy yo. Porque antes de ir a hablar con ese jefe, antes de ir a hablar con ese familiar con el cual usted tiene problemas, usted va al trono de la gracia, toma al abogado y usted expone su caso. Ojo, expone su caso. No va a llorar ni a mendigar como los esclavos, porque usted no es esclavo. Usted, delante de su padre, usted se presenta y dice, Padre, esta es la situación, ayúdame, dame el diseño para salir de esta situación. Eso es orar. Y usted va con palabras. Y entonces, cuando el Padre le da una palabra, usted empieza a proclamarla. Y proclamar, hermanos, es el rey sacaba un decreto y vendía y se lo pasaban al que iba al heraldo. El heraldo agarraba el caballo, pescaba el decreto y se iba al pueblo. Y cuando llegaba a un pueblo se levantaba en la plaza y decía, decreto, y informaba a todos. Eso es proclamar. Eso es proclamar. Con fuerza, con autoridad, que es lo primero, la autoridad. Bien, aquí es, ¿qué podemos hacer en el nombre de Yeshua? Génesis 1:26, dominar sobre la creación. Ahí está lo que les conté. Usted puede cambiar clima, usted puede detener tormenta. Aquí en Chile, en Valparaíso, hubo un incendio terrible en los cerros. Se quemó de los cerros para arriba todo. En el medio de un cerro, la casa de un hijo de Dios. Y se la prendió. No salió nada. Afuera de su casa, el fuego así, hermanos, pasaba. Salió en la tele, porque nadie cree cómo esa casa sobrevivió en medio de que el fuego pasaba así por aquí. Y él declaró que su casa no se quemaba porque Dios la protegía. Se rieron de él y todo bien, pero después lo estaban
gente que ha estado, el agua se desbordó y su casa estaba aquí. Y el agua venía así. Y dos muchachos jóvenes, y empezaron, por la palabra del Señor, en el nombre de Yeshua, y que el agua no pasa por aquí. Y el agua hacía esto, ¿no? Así, se abría y pasaba por al lado. Poder, autoridad, ya se nos fue heredada. Jesús en la cruz nos dio poder en su nombre. Jesús en la cruz nos dio la legalidad de hijos para poder hacer esas cosas. Y él dijo, lo mismo que hice yo, y aún cosas mayores hagan, porque ahora yo voy al Padre y estoy sentada a la diestra de él. Entonces usted tiene autoridad. Nunca se menosprecie. Usted tiene autoridad para cambiar la realidad que tenemos. Por eso que una labor de un hijo es ser intercesor. Intercesor profético, porque usted baja un diseño y ese diseño es el que establece sobre lo que está. ¿Ya? Entonces, dominar sobre lo creado, la naturaleza, los animales y los hechos que hacen las personas. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Nunca a una persona. Nosotros no podemos ir y pedirle, Padre, cambia a este y conviértelo, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. O sálvalo, y si la persona no tiene. O cuando vamos a orar por un enfermo y le decimos, la gracia de Dios está sobre ti, sé sano, pero si él no quiere ser sano. ¿Y sabe por qué hay personas que no quieren ser sanas? Porque Jesús le dijo al paralítico que llevaba 22 años para llegar a la fuente, le dijo, ¿quieres de verdad ser sano? Porque le ponía excusas. Porque es muy cómodo ser víctima. Y hay mucha gente que le gusta ser víctima. No, déjame decirlo, estoy bien. ¿Por qué? Porque como víctima, él tiene una justificación. Es que me hicieron tal cosa, entonces yo puedo estar así, puedo sentirme así, no importa lo que digan los demás, pero no, déjame así nomás. Por eso que hay que ver si la persona quiere antes de orar por alguien. ¿Ya? Porque uno le puede dar a una persona la tremenda palabra, ya, ya. Dale ahí. Mateos 13:11. Conocer los misterios de Dios. Dios está jugando a nuestra vida con nosotros. Por eso puso esos diseños, esas piezas dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hace con eso? Búscame. Dice la palabra, búscame y hallarás. Golpea y se te abrirá. Llámame y te responderé. Entonces, es como el papá cuando los niños son muy chiquitos, y uno decía, píllame, píllame, y uno se movía un poquito, ¿por qué? Porque era dando sus primeros pasos. Entonces, es un juego. ¿Por qué? Porque él dice que nos dejó el Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar siempre a toda verdad. Pero también depende de nosotros cuánto nos demoramos. El pueblo de Dios tenía que pasar por el desierto 11 días se demoraba el camino. Y estuvieron 40 años. ¿Por qué? Porque eran mundos de servicio. O sea, no había entrega, no había rendición. Cuando uno suelta, hermano, y es lo que más nos cuesta a nosotros, soltar. Oh, Padre, que este trabajo, mira, el que necesita, Padre, mira, el que me da, mira, gracias a él, pero tengo todo. Y el Señor dice, pero te tengo esto, te tengo una empresa esperando. No, pero es que, Padre, mira, este trabajo se hace. Y entonces nos quedamos en un trabajo mediocre, donde no nos sentimos bien, cuando aquí está la empresa. Cuando uno quiere soltar y dice, ¿sabes qué más tengo? Hágase tu voluntad, ya no hay mucho más. Es el que ve, lo hijo, por fin, hazte a un lado. Ahora entro yo. Así funciona, hermano. Así funciona. Lucas 10:17. Someter a los demonios. ¿Por qué le tenemos miedo a los demonios? ¿De dónde viene eso? El miedo es la fe adversa. Fe, dice, un granito de fe no verás una montaña. Fe es creer, pero en la palabra hebrea, emuná, fe tiene tres verbos. Es creer y lo que más nos cuesta, confiar y obedecer. A veces el padre te puede mandar a hacer una locura y uno, ay, porque van a pensar de mí, ¿cómo no va a parar aquí a decir tanto?
¿O cómo voy a ir a golpear esa puerta, señor, si ese caballero ni me conoce? ¿Y cómo él es dueño de una empresa? ¿Cómo? Ahí está el enemigo. No. Pero si tú alineas, Padre, si tú me estás dando este diseño, yo te creo, lo voy a hacer. Y a lo mejor comienzo con pequeños esfuerzos. Voy a dar un pasito hoy, mañana doy otro pasito, hasta que el Señor me diga, corre. ¿Verdad? Pero hay que dar pasos de fe. La solución, hermana, los que tienen niños, escuchen a sus niños. Dios a ellos son canales abiertos. Paz, y fluye, fluye, fluye por ahí la respuesta. A veces la oración familiar, de su familia, oren en la tarde. Hay horarios que hay que orar. 3, 6, 9, 2. El padre le gusta el 3. 3 de la mañana, 3:33, la hora que murió el Señor. Hay un cambio de guardia ahí. ¿Ah? Entran unos ángeles, salen otros, entran demonios, salen otros. 3:33, una hora espectacular para levantarse en la madrugada a interceder por algo que usted quiere. Pero usted quiere que le cambien el nombre, 3 a 6 de la mañana. Antes de rayar el alba, Jacob peleó con el ángel de Jehová. Y como el ángel se tenía que ir, ¿qué logró? La bendición. Y le fue cambiando el nombre. De usurpador o de delincuente a Israel. De 6 a 9, la familia. El Señor se iba a orar de 9 a 12, o de 12 a 3, o de 3 a 6. Eran los horarios que él usaba. Y cuando estaba oscuro, Jesús se perdía. Pero él no iba a llorar al Padre, como esclavo. Si es posible, pasa de esta cosa. Si no, aquí, hágase tu voluntad. Ese es su Getsemaní. Cuando uno dice, ¿sabes qué, Señor? He batallado tanto contra esta situación, ya estoy cansado, no quiero más. Si es tu voluntad que pase, pasará. Si no, ok, ahí solté. Ahí viví mi Getsemaní. Y ahí vienen los milagros. Ahí vienen los milagros. Entonces, hechos, hemos recibido poder. ¿Qué poder recibimos? Dice, y tendréis poder cuando llegue ¿quién? El Espíritu Santo o el Jacodet, que es el soplo de Ruach, es viento, el soplo. Y Jacodet es santo. Entonces, el soplo santo y recibiréis poder. ¿Cuántos aquí están sellados por el Espíritu Santo? Sellados. Es un sello. El Espíritu Santo es un sello. El demonio viene y a usted te fuego, porque ellos tienen vista espiritual, nosotros no. Muchos le tienen miedo, no les gusta ver. Yo soy uno. Pero el Señor me ha dado la facilidad, yo me recibo. Yo le dije, yo no quiero. Entonces, yo sé cuando viene uno del enemigo. Y de hecho me quedan mirados, se paran así y se quedan así. Y yo no me sonrío. Yo percibo. Puedo ver. ¿Qué veo? En los ojos de las personas que hacen brujería, o que son brujos, o que vienen demonios, yo les veo los ojos. Y en los ojos, la pupila se pone así como algo gelatinoso, como si fuera petróleo, una cosa así que denso, se pone negro. Eso es lo que me permite ver. Pero yo toda la vida que he visto demonios los veo así chiquititos, que me dan risa. Porque obviamente si no me tenía que dar valor, pues si no yo de cada chica que veo. Entonces tampoco es muy gracioso verlos, ¿ya? Y yo le pedí al Señor esa gracia, que dame de tu gracia, déjame percibirlo, pero no verlo. Pero todo lo celestial, ay, ahí sí, ábreme los ojos, yo quiero ver los carros de fuego, quiero ver los ángeles, y por eso vi a mi ángel. Y mis hijos del primer piso, yo vivo, duermo en el segundo, mi hija me decía, mamá, ¿por qué te pasáis toda la noche alrededor de tu cama? ¿Cómo te puedes que voy a estar paseando toda la noche y estoy durmiendo en la noche? Se sienten los pasos así. Ah, le dije yo, ese es mi ángel guardián.
Ellos lo perciben, porque, ojo, todos los que han sido llamados a profetas engendran profetas. Ahí tienen dos. Ahí tiene uno, ya que tiene uno. Y usted tiene 4 bendiciones, igual que los míos. 4 profetas. Usted es imposible siendo profeta que no engendre profeta. ¿Ya? Entonces, hemos recibido poder. Y el poder es el dunamis, la presencia, el Espíritu Santo. Pero usted también tiene poder sobre en la palabra. Cuando usted habla la palabra, cuando yo proclamo la palabra, eso también tiene poder. Eso demuestra mi autoridad. Porque esa autoridad fue dada por Jesús. Cuando mandó de 2 en 2, y ellos venían contentos porque los demonios se les sometían. Y Jesús dice, ¿estás contento por eso? Si eso es parte de tu ser. Ellos se tienen que someter porque Él venció en la cruz. Dice que descendió al infierno, los expuso y les quitó el acta de decreto que estaban proclamando y tomó las llaves de la muerte. Por eso Él dijo, yo tomo mi vida, la pongo y la recupero. Nosotros decimos que morimos o dormimos, dice Él. Cuando pasamos al sueño eterno, usted está durmiendo, pero cuando Él vuelva, usted va a resucitar y va a la vida eterna. Pero su espíritu, en el momento que abandona el cuerpo, se va donde el Padre. Porque dice que el espíritu es de Él. Eso está ahí escrito. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza. Entonces, como Pablo, vamos a poder decir, ¿qué importa si muero? Ahora que va a venir la persecución contra los hermanos, ya los que están persiguiendo en Europa. Después van a llegar a su momento y eso está claro. Pero es un honor. Y no hay que afligirse por eso, porque Él le va a dar. Dice que Esteban, mientras estaba siendo apedreado, Esteban miró al cielo y vio a Jesús y se gozó. Y más encima va y le dice, perdónalo, porque no saben lo que están haciendo. La gracia, la gloria es para Él. ¿Ya? Así. Aquí va. Ahora vamos a entrar al pedacito del taller donde vamos. ¿Cómo descubrimos el llamado? Usted tiene un llamado, ¿no es cierto? Él dice que antes de la fundación del mundo lo apartó, lo conoció, lo santificó. ¿Por qué? Porque lo está llamando a algo. ¿A qué lo está llamando? Aquí es donde vamos a descubrir esto. Y para esto, para que se manifiesten esas incógnitas que están dentro de nosotros, tenemos que hacernos las preguntas poderosas. Y aquí comenzamos. Ahí vamos a usar ahora esa hojita que tiene en su lista. Aquí usted tiene un puzzle, ¿ya? Con las preguntas poderosas vamos a descubrir nuestra función, pasión, misión, y el tiempo, la vocación, las personas, la construcción del territorio y el propósito. Usted va a descubrir ¿tienen la presión? Si no les presta. Ahí lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo descubrimos el plan de vida? En Jeremías 33:3. Yo creo que todos se lo saben. Yo te respondo. Y te enseño cosas ocultas de ti, que yo las conozco, ¿no es cierto? Y te las revelo. Porque las tiene que revelar para que nosotros las podamos meter en nuestra ADN. Este plan del Padre se llama una asignación. La asignación tiene tiempo, persona, lugar. En hebreo se dice al tiempo perfecto. Ustedes han escuchado que hay un momento donde se rompe una situación, ¿verdad? Y ese es el tiempo propicio. Eso es el tiempo él. Las palabras en hebreo no tienen un significado y no tienen como nosotros, como nuestro lenguaje, que tiene sinónimos y antónimos. No, ellos tienen múltiples significados para la misma palabra. Entonces, el tiempo aquí al que se refiere en esto es un tiempo, es el tiempo preciso. Hoy el Señor está abriendo una puerta
Porque usted tiene que entender que la palabra dice que hay una puerta del oriente, que es la puerta por donde va a estar nuestro Señor en la ciudad de Jerusalén física, que está cerrada. En lo espiritual esa puerta está cerrada 6 días. Y el séptimo día, el Shabbat, que es el día de reposo, que no es un sábado, porque la gente interpreta el Shabbat como sábado, eso no es. El día de reposo, a la acción de reposar, es el Shabbat. Y el día comienza en la tarde y termina al otro día en la tarde. Ese es un día para el Señor. Y aquí él tiene todo un calendario que después nuestra hermana ahorita lo va a explicar. Yo solo hago la introducción, ¿ya? Pero ahí vamos a entender el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas que me debo hacer? Primero el Padre, con Jeremías 33:3, por eso les digo yo que ustedes tienen que proclamar la palabra que está escrita. Voy al Padre en un momento de intimidad con Él, que ese es el Sot, el lugar de intimidad. Y yo le digo, Padre, tu palabra dice que si yo clamo, tú me respondes. Y me enseñas cosas grandes y ocultas que yo no las conozco. ¿Cuál es el plan de mi vida? Y yo no me voy a mover de aquí hasta que tú me lo reveles. Uno debe provocar. Ahí usted está llamando, ahí usted está pidiendo, ahí usted está golpeando. ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta, ¿cuándo me muevo? Porque cuando el Señor nos da una respuesta, por ejemplo, cuando me reveló Jeremías, ¿verdad? Y yo dije, oh, wow, soy profeta, pasó un tiempo hasta que se asentó en mí y yo por fin dije, ya, ahora me muevo. Entonces, este tiempo de asentamiento, de aceptar la realidad de lo que Él está haciendo, no lo que los demás nos dicen, eso a veces lleva un proceso. Mientras más nosotros lo vivamos en modificando nuestra mente, renovando el entendimiento, nosotros nos vamos a mover más rápido. El ser humano tiene la capacidad dada por Dios de provocar a Dios. De decirle, Padre, ¿sabes qué? Aquí está escrito, yo lo creo, yo camino, me muevo, acciono por esto que yo te creo. Y ahí vienen las respuestas. Ahí vienen los milagros. Para nosotros milagros, para Él está dentro del plan. Entonces, ¿cuándo me muevo? ¿Quién me necesita? ¿A quién estoy llamado yo a ayudar? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Son las preguntas que debemos hacer. ¿Cómo logro yo la función? Porque dice el Señor que el cuerpo tiene muchos órganos, ¿verdad? Porque nos compara con el cuerpo humano. Y dice, el cuerpo humano tiene muchos órganos, pero cada órgano tiene una función distinta, que conectado con todos los otros órganos, hace que el cuerpo se mueva. Entonces yo tengo una función específica. En mi caso personal, yo descubrí que soy boca. Y uno de mis talentos naturales era la oratoria. Yo desde niña era buena para hablar porque me crié con puros adultos. Entonces yo ya tenía 3 años y yo ya hablaba fluido y tenía un vocabulario amplio. Y solía ser de esos niños que están así como jugando, haciendo lo suyo, antes de los 5 años. ¿Y qué pasaba? Que los adultos estaban conversando y estaban planteando problemas. Oye, ¿cómo solucionamos esto y todo otro? Y yo saltaba con mi cucharita y decía, pero fácil, comunidad, haga esto, esto y esto. Y le daba el paso. Y ellos se quedaron así. ¿Qué es lo que me decía el típico? Alma vieja en cuerpo de niño. Pero no era eso. Era el espíritu de Dios que ya se movía en mí. Porque fuimos escogidos antes de la fundación de Dios. Entonces nosotros debemos respetar ese diseño que tienen los hijos y ayudarlos, alentarlos a que hagan eso. Nuestros hijos, nuestros seres amados, todos nacieron con dones que Dios se los dio, que están ocultos hasta que empiezan a desarrollarse,
pero también nacieron con talentos, son talentos naturales, para pintar, para escribir, para cantar, para dibujar, para danzar. Es lo que Dios le dé, ¿ya? A cada uno le da como él quiere. Pero nosotros debemos a ese talento darle habilidad, o sea, un estudio. Si el niño nace con una voz privilegiada para cantar, bueno, que estudie música, obvio. ¿Para qué va a ir a estudiar ingeniería si es cantor? Y ese que cante va a ser porque Dios quiere que creo que vaya un diseño de música, de un estilo de música, de un ritmo, que a lo mejor provoque que se quebranten todos los malos ambientes. Ahí estamos descubriendo nuestro llamado. Entonces, con estas preguntas, usted tiene que tener claro que la tarea de nosotros es preguntarle al Padre cuál es el diseño, el tiempo, qué temporada, porque el Padre va de temporada en temporada, porque Él es cíclico. La Ale y la Tav es un círculo perfecto que es eterno y es un ciclo. Todos los ciclos se dibujan como círculos, porque tú tienes un comienzo, pero no tienes un fin, estás ahí. Y esa es la eternidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos. Estas son claves. Hay algo que el Señor pone en nosotros, que es a usted de manera natural, hay algo que nos, perdonen la frase, pero es como que lo pelota, decimos en Chile, es que uno odia. En mi caso, desde que era muy niña, siempre he odiado cuando se comete un acto injusto de cualquier naturaleza contra alguien. Cuando hay una injusticia. A mí me decía la abogada del diablo. Así me decían en mi casa, mi familia y mis amigos. ¿Por qué? Porque yo salí y decía, ya está la defensora de las causas perdidas. ¿Por qué? Porque eso estaba en mí hasta el día de hoy. Muchos profesores me dicen, oye, o eres psicóloga o eres abogada, porque tienen para las dos cosas. Miren qué distante lo uno de lo otro, porque para mí entre abogado y psicólogo es un punto diferente. Pero ¿en qué coincidían y por qué me daban eso? Que yo era muy buena para la lectura, para la escritura, porque era parte de mi oratorio y de lo que iba, de la función que iba a cumplir como maestra de la palabra, para enseñar y guiar a otros a encontrarse. Y eso yo lo practiqué desde niña. Usted no sabe cuántas compañeras de curso, siendo muy niña, yo les estaba y me buscaban para hacer algo texto. Hasta los profesores. Mientras más jóvenes los profes, más conversaciones teníamos de ese estilo. ¿Por qué? Porque había en mí un llamado y yo lo estaba manifestando. Solo que yo no tenía idea de esas cosas porque a mí nadie me habló de eso. Lo que usted odia, lo que a usted le molesta de su entorno, es lo que usted está llamado a corregir. Ahí ya tiene un punto para encontrar su llamado. Lo otro, ¿qué es lo que me aflige? ¿Qué causa dolor? No lo lleve nunca a cosas pequeñas. Llévelo así como a lo más grande. A mí hay un dolor que yo estuve intercediendo por más de 9 años con respecto a los niños abandonados, a los huérfanos y a los adultos mayores que son abandonados. O sea, en el fondo era al abandono, a que quedan ahí. Inclusive los animales. Yo no soporto ver un animalito abandonado. ¿Por qué? Porque eso refleja el área que yo estoy asignada a sanar. Entonces, ¿quiénes son las personas que llegaban a mi vida? Personas heridas, personas que habían sido abandonadas por papá, por mamá, o que simplemente estaban solos, y que estaban en la vida y buscaban eso, cómo sano es. Y cómo yo entendía que tenía que sanar, ayudándolo a buscarle qué cosas podía él hacer para sentirse bien. Y entonces yo buscaba, oye, pero mira, independiente de lo que quisieras, pero mira los talentos que tienes. Pero mira, tú tienes esta habilidad, yo quisiera esa habilidad, siempre les decía así para poder darles ánimo. Y mi labor era darles ánimo, ayudarlos a que, pero mira,
a buscar soluciones. Me acuerdo de un joven que éramos amigos y no tenía papá, él vivía con la abuelita. Y en esa época, pero en los 70 y tanto, y dije, pero ¿por qué no hacía el servicio militar y te pensás quedar en una de las instituciones? Porque eso te va a dar un respaldo económico, vas a encontrar una familia, porque eso siempre son familias. Esa es una solución para tu vida. ¿Qué cosa me hizo? Entró al servicio militar, se metió al ejército, tuvo una vida excelente, hasta el día de hoy. Una solución que no vino de mí, obviamente, sino que del padre. Pero yo ya estaba ejerciendo mi ministerio y no lo sabía. Entonces, ponga atención en lo que está ya haciendo. Ya, esos son puntos para que usted vaya descubriendo el llamado, el propósito, la asignación. ¿Cuáles son mis dones? Y aquí vamos a empezar el trabajo. ¿Ya? Los dones aparecen en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. La